Dicen que el cuerpo no miente, y el de María Estuardo contaba una historia que Europa prefería silenciar. En el amanecer helado del 8 de febrero de 1587, el gran salón del castillo de Fotheringay fue transformado en un teatro macabro. Bajo la tenue luz invernal, una mujer de 44 años avanzó hacia el cadalso con paso firme, pero resignado. Llevaba un vestido de terciopelo negro, sobrio como correspondía a una viuda perpetua. Bajo él, un corpiño rojo intenso, el color del martirio. Sus cabellos pelirrojos, que una vez habían seducido a 3 esposos, ahora eran solo una peluca que ocultaba canas prematuras. Ya no era reina de Francia, ya no era reina de Escocia. Solo quedaba una mujer que se negaba a morir en silencio. El verdugo alzó el hacha. El primer golpe erró y golpeó su cráneo. Los testigos contuvieron el aliento. El segundo hizo el corte, pero aún no bastó. Un tercer golpe fue necesario para arrancarle la cabeza. Cuando el verdugo intentó alzar la cabeza para mostrarla, sostenía solo una peluca. La cabeza real, con cabellos grises cortados al ras, había rodado al suelo. Dicen que sus labios aún se movían, como si rezara incluso más allá de la muerte. En unos minutos, una reina había sido decapitada, no por un enemigo extranjero, sino por su propia sangre, Isabel Tudor, su prima, su espejo roto. Pero esta mujer que murió como traidora había enterrado a 3 esposos en circunstancias que aún hoy despiertan suspicacias. Víctima o verdugo, mártir o asesina. Su historia comenzó donde otras terminan, en la muerte. Para entender cómo María Estuardo llegó a ser la mujer más peligrosa de Europa, hay que volver a una Escocia desgarrada por la violencia religiosa y las ambiciones dinásticas. Nació el 8 de diciembre de 1542 en el palacio de Linlithgow, hija del rey Jacobo V de Escocia y de María de Guisa. Su llegada al mundo coincidió con una profecía sombría. Su padre murió 6 días después, posiblemente envenenado por nobles ingleses. Con apenas una semana de vida, María se convirtió en reina de uno de los países más violentos de Europa. Su madre, María de Guisa, comprendió de inmediato que la supervivencia de su hija dependía de alianzas estratégicas. Escocia era un campo de batalla entre católicos y protestantes, entre partidarios de Francia e Inglaterra. La pequeña reina fue coronada cuando apenas tenía 9 meses de edad, en una ceremonia que más parecía un funeral que una celebración. Los nobles escoceses la miraban no como a una soberana, sino como a una pieza de ajedrez en el tablero internacional. A los 5 años, María fue enviada a Francia para protegerla de las constantes amenazas inglesas, pero también para convertirla en el instrumento perfecto de la política francesa. En la corte de Enrique II, la niña escocesa fue educada como una princesa francesa. Aprendió latín, griego, francés, italiano y español. Tocaba el laúd, escribía poesía y discutía teología con una erudición que impresionaba a los intelectuales de la corte. Era hermosa, inteligente y profundamente católica. También era ingenua respecto a los verdaderos motivos de su educación. Estaba siendo moldeada para servir a Francia, no a Escocia. En 1558, a los 15 años, se casó con Francisco, el delfín de Francia, un joven enfermizo y tímido, un año menor que ella. Parecía el matrimonio perfecto. Ella aportaba legitimidad y alianza con Escocia. Él, la promesa de convertirla en reina de Francia. Pero el cuerpo frágil del joven príncipe ya contenía las semillas de la primera tragedia. Francisco II tenía 16 años cuando una infección en el oído lo postró en cama en noviembre de 1560. Los médicos franceses probaron todo: sangrías, purgantes, emplastos de hierbas.
Nada funcionó. El 5 de diciembre, el joven rey murió entre convulsiones y gritos de dolor. Oficialmente, fue una complicación de una otitis mal curada. Extraoficialmente, las lenguas susurraban sobre veneno. ¿Quién podía beneficiarse de la muerte del rey de Francia? Su madre, Catalina de Medici, que recuperaba el poder como regente. Los nobles hugonotes, que veían en el católico Francisco un obstáculo. Pero también María, que a los 18 años se encontraba viuda, sin hijos y sin trono en Francia. La liberación tenía sabor agridulce. Perdía una corona, pero ganaba algo más valioso: su voluntad. María no lloró públicamente por Francisco. Los cronistas de la época la describían como serena, incluso aliviada. ¿Cómo explicar esa frialdad ante la muerte de un esposo? Tal vez porque nunca había sido realmente un matrimonio, sino un contrato político en el que ella era la parte más débil. Francisco era dulce pero insignificante, más hermano que amante. Su muerte no rompía un corazón, sino una cadena. En enero de 1561, María regresó a Escocia después de 13 años de ausencia. Ya no era la niña enviada a Francia para su protección. Era una mujer hermosa, culta y ambiciosa que reclamaba su lugar en el trono. También era católica en un país cada vez más protestante, francesa en un reino que desconfiaba de Francia, y soltera en una época en que una reina sin esposo era vista como una anomalía peligrosa. Los nobles escoceses la recibieron con una mezcla de expectación y recelo. Admiraban su belleza y su educación, pero temían sus conexiones francesas y su fe católica. María intentó gobernar con tacto, respetando el protestantismo de sus súbditos mientras mantenía su propia fe. Pero pronto se hizo evidente que necesitaba un esposo, no por amor, sino por supervivencia política. En 1565, María cometió lo que muchos consideraron su primer error fatal. Se enamoró. Enrique Estuardo, Lord Darnley, era su primo hermano, católico, de sangre real inglesa y escocesa, y poseedor de una belleza que quitaba el aliento. Alto, rubio, de ojos azules y modales refinados. Parecía la respuesta perfecta a los problemas matrimoniales de María. Era lo suficientemente noble para ser aceptable, lo suficientemente católico para no ofender su conciencia, y lo suficientemente atractivo para encender su corazón. Pero Darnley ocultaba bajo su apariencia dorada un carácter violento, narcisista y profundamente inestable. Bebía en exceso, era cruel con los sirvientes y albergaba una ambición desmedida. No le bastaba ser el consorte de la reina. Quería ser rey de verdad, con poder real y reconocimiento dinástico. Cuando María se negó a otorgarle la corona matrimonial, la relación se tornó tóxica. En marzo de 1566, estando María embarazada de 6 meses, Darnley protagonizó el episodio más salvaje de su corta vida. Irrumpió en los aposentos privados de la reina acompañado de un grupo de nobles armados y asesinó a puñaladas a David Rizzio, el secretario personal de María, delante de sus ojos. El pretexto era que Rizzio era amante de la reina. La realidad era que Darnley no soportaba que un italiano de origen humilde tuviera más influencia que él en los asuntos de Estado. María presenció el asesinato con las manos protegiendo su vientre abultado. La sangre de Rizzio salpicó su vestido, y los gritos del italiano resonaron en sus oídos durante meses. Esa noche comprendió que su esposo no era solo un borracho violento, era un asesino capaz de amenazar su vida y la de su hijo nonato. El amor se transformó en miedo, el miedo en odio, y el odio en algo mucho más peligroso. Cálculo frío. El 19 de junio de 1566, María dio a luz a Jacobo, el futuro rey de Escocia e Inglaterra. Darnley apenas mostró interés por el niño. Estaba demasiado ocupado, conspirado contra su propia esposa.
buscando aliados para arrebatarle el poder. María, por su parte, comenzó a frecuentar la compañía de James Hepburn, conde de Bothwell, un noble escocés de reputación dudosa, pero indiscutible lealtad hacia ella. Bothwell era todo lo que Darnley no era: inteligente, pragmático, leal y despiadado cuando la situación lo requería. También era casado, lo que convertía su cercanía con la reina en objeto de rumores maliciosos. ¿Era solo su protector o algo más? Las cartas que intercambiaban nunca fueron encontradas, pero los testigos hablaban de miradas cómplices y conversaciones susurradas que duraban hasta altas horas. En enero de 1567, Darnley enfermó gravemente. Los médicos diagnosticaron viruela o sífilis, enfermedades igualmente mortales en la época. María, haciendo gala de su deber como esposa, lo visitaba regularmente en Kirk O'Field, una casa apartada en las afueras de Edimburgo, donde él convalecía. Sus visitas eran protocolarias, frías, pero cumplían con las apariencias. La noche del 9 al 10 de febrero, María cenó con Darnley en Kirk O'Field. Charlaron cordialmente. Él parecía mejorar de su enfermedad. A las 11 de la noche, María se despidió diciendo que debía regresar al palacio para atender asuntos urgentes. Fueron las últimas palabras que intercambiaron. A las 2 de la madrugada, una explosión sacudió Edimburgo. Kirk O'Field había volado por los aires como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Los escombros volaron a cientos de metros. Las ventanas de las casas cercanas se hicieron añicos, y el estruendo despertó a toda la ciudad. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron una escena que desconcertó a todos. La casa estaba completamente destruida, pero el cuerpo de Darnley fue hallado en el jardín, a cierta distancia de los escombros, completamente vestido y sin señales de quemaduras. Más extraño aún, junto a él estaba el cuerpo de su criado personal, y ambos mostraban claras señales de estrangulamiento. Habían muerto antes de la explosión. Alguien los había asesinado y luego había volado la casa para disimular el crimen. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las sospechas cayeron inmediatamente sobre Bothwell, que tenía acceso a pólvora por su cargo militar y motivos personales para odiar a Darnley. Pero también sobre la propia María, que había abandonado la casa pocas horas antes del crimen con una excusa poco convincente. ¿Había planeado el asesinato de su esposo o había sido advertida para salvar su vida? Lo que siguió escandalizó a toda Europa. Apenas 3 meses después del asesinato de Darnley, María se casó con Bothwell. No fue una boda discreta y privada, sino una ceremonia pública que proclamaba al mundo su nueva alianza. Para la opinión pública, era la confirmación de lo que todos sospechaban. María y Bothwell habían asesinado a Darnley para poder estar juntos. Pero la realidad era más compleja. Bothwell se había divorciado precipitadamente de su esposa para casarse con la reina. Había utilizado métodos legales dudosos y presiones políticas para conseguir la anulación. Además, circulaban rumores de que había secuestrado a María y la había forzado al matrimonio tras violarla. ¿Fue una unión por amor, por conveniencia política o por coacción? Las cartas que más tarde se conocerían como Cartas del Cofre, supuestamente escritas por María a Bothwell antes del asesinato de Darnley, sugerían una relación apasionada y una conspiración para matar al segundo esposo. Pero los expertos modernos consideran que esas cartas fueron falsificadas por los enemigos de María para justificar su deposición. El matrimonio con Bothwell duró apenas un mes antes de que una coalición de nobles escoceses se alzara en armas contra la pareja real. En la batalla de Carberry Hill, el 15 de junio de 1567, las fuerzas de María fueron derrotadas sin combatir. Bothwell huyó y ella fue capturada. Nunca más se volvieron a ver.
Bothwell escapó a Dinamarca, donde fue arrestado por el rey Federico II, quien lo mantuvo prisionero el resto de su vida. Murió en 1578 en el castillo de Dragsholm, después de 10 años de cautiverio en condiciones cada vez más duras. Su muerte fue tan misteriosa como la de los anteriores esposos de María. Oficialmente por enfermedad, extraoficialmente por envenenamiento lento. María fue obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo, de apenas 1 año de edad. Encerrada en el castillo de Loch Leven, logró escapar en mayo de 1568 y huyó a Inglaterra, creyendo que su prima Isabel la ayudaría a recuperar el trono. Fue el error más grande de su vida. Isabel I de Inglaterra recibió a María no como a una prima necesitada de ayuda, sino como a una amenaza mortal. María tenía derechos dinásticos sobre el trono inglés superiores a los de la propia Isabel, en opinión de los católicos europeos. Además, era joven, hermosa y fértil. Todo lo que Isabel había decidido no ser. La reina inglesa no podía ejecutarla sin causa, pero tampoco podía liberarla. La solución fue un cautiverio dorado que se prolongó durante 19 años. Durante su encierro, María se convirtió en el símbolo viviente de la resistencia católica contra el protestantismo inglés. Desde sus prisiones sucesivas, mantuvo correspondencia secreta con los enemigos de Isabel, alimentó conspiraciones y se erigió en la esperanza de todos los que soñaban con restaurar el catolicismo en Inglaterra. Ya no era solo la antigua reina de Escocia, era la mártir viviente de una causa que trascendía fronteras. Los años de cautiverio transformaron su cuerpo y su espíritu. La mujer que había seducido a 3 esposos se convirtió en una figura ascética, dedicada a la oración y la bordadura. Su cabello pelirrojo se volvió gris, su tez se marchitó, sus manos se deformaron por la artritis, pero su mente permanecía aguda y su capacidad para la intriga intacta. En 1586, la conspiración de Babington le dio a Isabel la excusa que necesitaba. Un grupo de católicos ingleses planeaba asesinar a la reina protestante y poner a María en el trono. Las cartas interceptadas mostraban que María había dado su consentimiento al magnicidio. Fueron suficientes para condenarla por traición. El juicio fue una farsa judicial. María se defendió con dignidad, negando las acusaciones y cuestionando la legitimidad de un tribunal inglés para juzgar a una reina extranjera. Pero su destino estaba sellado. Isabel firmó la sentencia de muerte con mano temblorosa, sabiendo que ejecutar a una reina consagrada rompería uno de los principios sagrados de la monarquía europea. Y así, volvemos al comienzo. Al amanecer del 8 de febrero de 1587, María Estuardo subió al cadalso, vestida como para una ceremonia religiosa, no como una reina, sino como una mártir. Perdonó a sus verdugos, rezó en voz alta en latín y francés, y se sometió a la ejecución con una serenidad que impresionó hasta a sus enemigos. Su muerte provocó una conmoción en toda Europa. Felipe II de España declaró que la ejecución era un insulto a todos los monarcas católicos y aceleró los preparativos para lanzar la Armada Invencible contra Inglaterra. El Papa Sixto V la proclamó mártir de la fe, pero también hubo quienes suspiraron aliviados. La mujer que había enterrado a 3 esposos en circunstancias misteriosas ya no podía matar a nadie más. ¿Fue María Estuardo una asesina o una víctima? La pregunta sigue sin respuesta definitiva 400 años después. Lo que sí es indiscutible es que fue una mujer atrapada en una época que no tenía lugar para reinas independientes. Su cuerpo no le pertenecía. Fue entregado en matrimonio 3 veces, utilizado como instrumento
de alianzas políticas, convertido en campo de batalla entre católicos y protestantes. Cuando una mujer deja de ser persona para convertirse en símbolo, deja de ser. Y María nunca tuvo la oportunidad de ser simplemente mujer. Desde los 6 días de vida fue reina, y las reinas no pueden elegir maridos por amor, no pueden enviudar sin despertar sospechas, no pueden volver a casarse sin escándalo. Esta es la historia de una mujer que quizás mató por desesperación o que fue víctima de la más cruel de las campañas de difamación. Una mujer que buscó el amor en un mundo donde el amor era traición, que persiguió la felicidad en una época donde la felicidad era un lujo que las reinas no podían permitirse. Así mueren las reinas, no con gritos, sino con oraciones, no con rebeldía, sino con resignación, no como monstruos, sino como seres humanos aplastados por el peso de coronas que nunca pidieron llevar. María Estuardo no fue la reina sanguinaria que pintaron sus enemigos. Tampoco fue la santa mártir que veneraron sus partidarios. Fue una mujer. Simplemente una mujer que tuvo la desgracia de nacer reina en un mundo de hombres. Y aún hoy, cuando una mujer poderosa es acusada de manipular o eliminar a quienes la estorban, el fantasma de María Estuardo susurra desde la historia: ¿víctima o verdugo? Tal vez la pregunta correcta sea: ¿puede una víctima del sistema convertirse en verdugo para sobrevivir? En las piedras frías del castillo de Fotheringhay, donde cayó su cabeza, aún resuena una verdad incómoda. No hay monstruos, solo personas rotas por sistemas que las consideran prescindibles. Y entre todas las tragedias de María Estuardo, quizás la mayor sea que murió sin saber si era culpable o inocente de los crímenes que se le atribuían. Porque hay muertes que liberan y otras que condenan. Los 3 esposos de María la liberaron con sus muertes, pero ella fue condenada por esas mismas liberaciones. Su cabeza rodó por el cadalso, pero su nombre siguió rodando por la historia, como advertencia, como símbolo, como pregunta sin respuesta. Si esta historia te ha estremecido, compártela, porque solo cuando las voces silenciadas vuelven a sonar, las reinas olvidadas vuelven a reinar. En la memoria, en la justicia, en la verdad que el tiempo no puede ejecutar.